Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Primero, es muy importante que como adultos entendamos que todos los seres humanos y que nuestro cerebro tiene una necesidad de seguridad, ¿sí? Y de permanecer en lo conocido. Por lo tanto, todas aquellas experiencias nuevas resultan para nuestro cerebro un reto, ¿sí? Una señal de alarma que de alguna manera como que pone nuestro cerebro en un estado de alerta. Y eso es lo que le pasa a los niños cuando van a ingresar al jardín. Su cerebro entra en un estado de alerta porque es una experiencia nueva. Entonces, ¿qué pasa? Esto muchas veces genera en los niños ansiedad, genera estrés, que en este caso podríamos hablar que es un estrés positivo porque es un estrés temporal, pero es importante que podamos acompañarlos para que esa experiencia sea una experiencia significativa. Entonces, creo que lo primero es que como adultos entendamos que el niño a nivel biológico está en un estado de alerta y que su cerebro necesita un escenario de protección, de seguridad para que pueda transitar de manera adecuada. Entonces, entender esto nos va a permitir y nos va a enseñar de alguna manera a que necesitamos, uno, entender las emociones y acompañar las emociones de nuestros niños y dos, también encontrar seguridad. Desde el enfoque de disciplina consciente, nosotros hablamos de 3 estados del cerebro que necesitan tenerse de manera adecuada para que el niño pueda estar en un espacio tranquilo. Entonces, ese primer estado es el estado de supervivencia, que es esa pregunta que el niño se hace, ¿estoy a salvo? Y esta es la primera pregunta que el niño se hace cuando ingresa al jardín, ¿estoy a salvo? ¿Es un lugar nuevo? ¿Estoy en peligro? ¿No conozco a las personas? Entonces, tenemos que tener presente esa pregunta para dar seguridad al niño y desde la familia y la institución decirle, tranquilo, estás a salvo. Ese otro estado es el estado emocional, que se pregunta, ¿soy amado? Y acá lo conectamos mucho con esa sensación que tiene el niño de abandono, ¿sí? De me van a dejar en un lugar desconocido, ¿será que sí van a volver por mí? ¿Será que mi familia sí me ama? Entonces, como familia, debemos asegurarnos de que esa pregunta sea respondida de manera afirmativa. Si te amo, vamos a recogerte nuevamente, vas a estar bien. Y ahí pasamos al otro estado, que es el estado ejecutivo, que es cuando el niño ya puede empezar a asimilar un poco de manera más concreta que hay un cambio. Pero fijémonos que siempre debemos primero asegurarnos de que se sienta seguro, de que se sienta amado y luego pasa a ese estado en el que el niño puede decir, bueno, voy a dar una nueva experiencia que puedo aprender. Entonces, teniendo ese contexto, yo les compartiría estrategias muy concretas que hemos utilizado en nuestras instituciones y que hemos evidenciado que realmente ayudan a que esta transición sea mucho más armónica. Entonces, uno, hablar sobre las emociones con los niños y lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando tenemos una nueva experiencia. Hablar de que es válido tener miedo, hablar de que es válido que nos sintamos inseguros para preparar a los niños. Entonces, uno, hablar de las emociones. Dos, anticipar a los niños, ¿sí? Anticipar y brindar comunicación sobre lo nuevo que va a pasar.
¿Cómo lo podemos hacer? Hay una estrategia maravillosa y es hacer un libro con los niños donde en una hoja le ponemos la foto del nuevo lugar del colegio y le decimos, mira, este es tu colegio, días antes de que el niño vaya a ingresar. En otra hoja vamos a poner una foto de la maestra y le vamos a decir, ella va a ser tu maestra. La labor de tu maestra es mantenerte seguro, es ayudarte en lo que necesites. En otra hoja vamos a poner, no sé, una foto del lugar donde van a tomar la alimentación. Este es el lugar donde tú vas a tomar alimentación, allí vas a estar acompañado. Si requieres ayuda, ya sabes a quién debes preguntar. Entonces vamos a hacer un libro con ayudas visuales donde le vamos a mostrar al niño cuál es ese nuevo espacio en el que él va a estar, en el que él va a habitar Como varias horas del día. un previo, una preparación a... Exacto, una anticipación. Ujú. Las rutinas visuales ayudan muchísimo a los niños y en esas rutinas también podemos incluir los horarios, ¿sí? Entonces, primero vas a llegar, vas a tener un tiempo de la bienvenida con tus compañeros, luego vas a tomar onces, luego vas a tener otra experiencia o a jugar con tus amigos y luego ya voy a llegar por ti. Esto permite que el niño sepa qué va a pasar, ¿sí? Se anticipe de alguna manera y no esté con tanta ansiedad de lo desconocido. Y por último, hay estrategias muy lindas, muy maravillosas, que son esas estrategias positivas de apego, que funcionan mucho cuando los niños van a ingresar al jardín. Entonces podemos hacer en familia una cajita pequeñita, y vamos a poner corazones. Y vamos a decir que ahí van a estar los besos y el amor de la familia. Entonces, que cuando el niño se sienta triste, sienta que extraña a mamá, a papá, pueda sacar un besito y pueda sacar un corazón y pueda sentir cerca a la familia. Esto funciona muy bien y hace que el niño tenga esos recursos a los cuales acudir cuando tenga un momento durante el día que puede ser difícil. Creo que estas estrategias puntuales ayudan mucho a que esta transición se dé de manera armónica. Primero que el ojo hace parte del sistema visual. Nosotros no solamente tenemos el ojo que hace su trabajo, sino que tiene una correcta conexión con el cerebro. Entonces, en la medida que ambas partes tengan una gran conexión y funcionamiento, vamos a tener una perfecta visión o por lo menos una adecuada visión. ¿Qué va a hacer eso? Nos va a permitir estar en contacto con el ambiente, el entorno en que nos desarrollamos, conocer el mundo en que estamos, específicamente en el aprendizaje, como es en el tema que estamos tratando, y más desde etapas muy iniciales. ¿Qué va a suceder? Pues que también los niños van a presentar ciertas actividades, ciertas capacidades en su proceso de aprendizaje e incluso en su quehacer permanente, tanto en el colegio como en la casa, que les van a dar una madurez y un adecuado desarrollo. Entonces, pues, el tener una visión, obviamente, pues hay personas que no la tienen, pero el que la tiene necesita tener una adecuada eh, corrección, una adecuada formación para que haya un buen desempeño en su ambiente. Bueno, usted nos ha hecho una relación bien interesante y es la visión con el aprendizaje y con el desarrollo. Y es casualmente una pregunta que yo tengo aquí para hacerle, doctora. ¿Es posible detectar posibles situaciones de salud visual desde antes del nacimiento, ahora con todos los avances médicos que tenemos? Efectivamente, o sea, no es tanto detectarlos, pero sí como posiblemente sospechar, sospechar que pueda suceder algo en el momento del nacimiento, porque pues es muy sabido que desde los 22 días del embarazo ya se están formando las primeras partecitas del globo ocular. Entonces, todo lo que pueda suceder de enfermedades tipo toxoplasmosis, citomegalovirus, robeola, eh, todo esto va a generar una alteración en el desarrollo del bebé.
También el hecho de que exista una valoración prenatal, un buen examen durante el embarazo a la mamá, pues va a ayudar a que no se vayan a generar todos estos problemas, o si se detecta que haya alguna posibilidad de tratar a la mamá para que el bebé vaya con su curso normal en el desarrollo. Igualmente, antes del nacimiento puede haber embarazos antes de tiempo, son los que nacen prematuros. También se puede frenar un poco su falta de desarrollo al final del embarazo y se puede muchas veces predecir que haya alguna formación de alguna enfermedad en los ojitos. El avance sí de la tecnología ha ayudado a que tantas ecografías, ya muy de 3D en alta dimensión, por lo menos muestren si hay alguna catarata congénita, si hay algún problema de aumento de la tensión del ojo en el bebé. Se puede hacer algo a tiempo en el momento inmediato de nacer. Pero pues todo esto es lo que conlleva a que pues las mamás tengan una adecuada valoración durante el embarazo. También se ven medicamentos como los tratamientos para la piel, la alteración del colesterol. Esto también se ve afectado en el desarrollo del bebé durante el embarazo. Entonces es más como sospechar y tener la importancia del control para los bebés en esta etapa, y desde el momento que nacen ya hacer alguna evaluación. Suenas tú y dices papá, el avión que va a pasar, y la abuela hace sonar el piano. Pon el pie en el guitarrón, ven, conviértete en canción. Es la vibración. Suena el perro, suena el gato, la ambulancia y el silbato, así. Así. Bueno, yo lo primero que le comento a los padres de familia, a los niños con los que yo trabajo, es que en la medida en que dentro de la familia se cante, se escuche música, se baile, ¿no? Se compartan espacios donde la música está presente. Digamos que estamos sembrando el mejor espacio para la educación musical, ¿no? El canto materno, por ejemplo, es súper importante, lo que transmite la madre al niño desde el embarazo, ¿no? Cuando es bebé, todo lo que el niño recibe auditivamente genera, mejor dicho, prepara el camino para que se desarrolle musicalmente. Eso sería lo primero que debería decir yo. Ya la educación musical, digamos, yo considero, cito a William Willems, que es uno de los grandes teóricos de la educación musical. Considero que la educación musical como tal debería empezar a los 3 años y comienza con el cuerpo, ¿sí? Comienza con el movimiento, con explorar el sonido y el ritmo desde lo que tenemos, ¿no? Principalmente que es el cuerpo. Entonces, bueno, lo ligo mucho a varias metodologías, eh, pero quiero nombrar dos que son muy importantes en los inicios de la educación musical, que son la metodología Orff y la metodología Dalcroze, ¿sí? Ambas pensadas en la lúdica, ambas pensadas en la diversión. Pienso que tiene que ser un proceso que empiece con la fascinación, con el gusto por, por hacer música, por crearla, por disfrutarla.
Y bueno, un camino que se va desarrollando, que puede empezar en la voz y en la corporalidad y puede continuar con el desarrollo instrumental. La música trabaja con esto que es la expresión emocional, ¿sí? Que luego se convierte o que da origen a la gestión emocional y bueno, y de la gestión emocional viene la inteligencia emocional, ¿no? Entonces creo que eh, nosotros como educadores estamos muy invitados desde hace un buen tiempo a observar al ser humano de una forma más holística, ¿no? A mí me gusta hablar de, de ver al ser humano desde lo biopsicosocial, ¿no? No somos solamente cerebro, somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? En esa medida, el trabajar con las artes y con la música en la escuela me parece que es esencial e impostergable, ¿no? Es lo primero que yo podría decir. La salud oral en general es un tema de importancia y relevancia desde la gestación. En la odontopediatría nosotros abarcamos todo el tema también del embarazo y hablamos de los primeros 1000 días en la infancia. Entonces, desde el momento de la gestación y de ahí en adelante empezamos a contar los 1000 días, los 270 aproximadamente del embarazo y hasta los 2 años de edad. De ahí en adelante, pues obviamente ya empiezan hábitos y prácticas en salud oral, pero desde el momento de la gestación inicia el cuidado oral. ¿Cómo lo iniciaríamos? Teniendo hábitos adecuados durante el embarazo, adecuada alimentación, prácticas saludables, porque todas esas prácticas y costumbres son las que se van como a adherir a ese bebé que está en formación para que su crecimiento sea el adecuado. Bien, ¿qué podemos empezar aquí? Tú nos has dado un dato importantísimo. ¿Qué podríamos empezar aquí a darle esos consejos a las madres gestantes de una vez, Jennifer, frente a su salud oral? Bueno, primero, pues como parte de todos los protocolos durante el embarazo está asistir al odontólogo. Ujú. Y también en esa parte es empezar a tener una alimentación saludable, balanceada, disminuir el consumo de azúcares, porque pues obviamente todo eso se transmite hacia ese bebé que se está formando en esa barriguita. Entonces, desde ahí empezar los cuidados. Y pues en general hablamos de una dieta y nutrición, pero también de prácticas de salud oral adecuadas, un cepillado correcto, paso de seda dental, entre otras cosas que son fundamentales durante el embarazo. Esos alimentos, esa dieta que tú nombras como odontopediatra, ¿qué nos podrías recomendar a una mamá gestante para cuidar su salud oral y la de su bebé que viene en camino? Bueno, pues digamos que nosotros en odontología hablamos de muchos alimentos que pueden ser factores de riesgo, ¿no? Ujú. Normalmente no se prohíben alimentos porque pues la prohibición, digamos que ahí en el cerebro es una palabra que nos choca un poco, pero si hablamos de una dieta saludable y balanceada, alimentos vegetales, frutas, disminuir al máximo el consumo de azúcares, no solo por salud oral, sino también por una salud general y para permitir el desarrollo de ese bebé durante la gestación. Bien, ¿cómo influye, Jennifer, una buena salud oral en el desarrollo no solo físico, sino emocional y cognitivo en nuestros niños? Porque muchas veces creemos que por ser pequeños, pues ellos con tener sus dientes de cierta manera no se van a sentir mal, sí, sino que hay ciertas cosas que empiezan ya a connotarse con ellos. Entonces, ¿cómo influye esa buena salud oral en nuestros niños, en todo su desarrollo integral? Bueno, está comprobadísimo científicamente que el desarrollo de toda la parte oral sí se involucra en lo físico, en lo emocional y en lo cognitivo. Empecemos desde la base que es una adecuada lactancia. Volvemos al momento de gestación. Desde la gestación, los bebés están en el aprendizaje de succión, de pasar los alimentos, que se llama pues la deglución, y ya en el momento del nacimiento, pues arrancamos con la lactancia. Esa lactancia requiere de una succión adecuada y ellos van a ir aprendiendo respiración y deglución.
El desarrollo correcto de esas funciones nos va a permitir que ellos crezcan de manera correcta. Entonces, desde ahí, en hablar de funcionamiento, necesitamos una adecuada salud oral, adecuados hábitos y adecuado proceso para que ellos puedan crecer correctamente. Y ya cuando nos vamos a otras cosas, pues obviamente necesitamos que todas esas funciones se adecúen a los procesos del crecimiento de los niños. Es decir, si mi bebé tiene adecuada lactancia, respira bien, pasa bien los alimentos, más adelante en una alimentación complementaria va a masticar bien. Y masticar bien también nos ayuda al desarrollo pues, de todas las estructuras de la carita. Ya cuando nos vamos al proceso cognitivo, pues obviamente tener todas estas funciones, que mi bebé respire bien o que mi niño respire bien, va a permitir un adecuado desarrollo cerebral, nos va a ser un factor de protección para que mi bebé descanse bien, que es fundamental. Entonces, todas esas funciones son un ciclo que debe estar conectado para que ellos se desarrollen cognitivamente. Y si nos vamos a la parte de la autoestima, no es solo tener nuestros dientes blanquitos, blanquitos, sino uno, desarrollar hábitos saludables, alimentación, un cepillado correcto, que ya más adelantico hablaremos del cepillado, porque los niños sí notan los cambios de color, los cambios de la encía, los niños sí les hace falta, digamos, si pierden un diente de manera temprana, ellos lo notan un montón. Para seleccionar un buen juego de mesa es importante tener en cuenta varios criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es cuál es el propósito que persigo a la hora de comprarle un juego de mesa a mi hijo. Primera instancia, el propósito puede ser para que incremente su vocabulario, para que pueda relacionar, comparar, construir conocimiento, para que se divierta, por supuesto, siempre será un propósito fundamental. ¿Qué es lo que quiero para que aprenda un conocimiento en particular, un concepto en particular? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Adicional a eso, tener en cuenta la edad. ¿Por qué? Porque los desarrollos de los niños son diferentes de acuerdo con su edad y también sus intereses. Entonces, también de eso depende que seleccionemos el juego. Otro aspecto muy, muy importante a la hora de seleccionar el juego es que ojalá posibilite la interacción con otros. Es en la interacción con otros que los niños construyen ese conocimiento, que pueden disfrutar del juego, que pueden desarrollar habilidades sociales y todas estas capacidades que he mencionado hace un momento. Lo mismo, la forma de presentación es fundamental, porque si voy a escoger un juego para mi niño que es sordo, pues debo tener en cuenta cuáles son esas potencialidades que tiene mi hijo sordo. En ese orden de ideas, pues si tiene mayor información visual, si puede tocarlo, si se puede mover con él, pues es supremamente importante. ¿Por qué? Porque va a lograr acceder a la información del juego, pero además está fortaleciendo esas otras potencialidades que le van a servir para interactuar y para aprender. Esos aspectos son importantísimos. El mercado nos ofrece juegos, pero a veces esos juegos no vienen adaptados para todos los niños, sino que privilegian básicamente dos sentidos: la visión, la audición y pare de contar. Por eso de aquí nace esta idea de diseñar juegos para el aprendizaje de los niños, pero que reconozcan su diversidad. Es decir, hay diversas formas de ver. Ya el niño, por ejemplo, con una limitación visual no ve como nosotros vemos tradicionalmente, tiene otros sentidos, la audición, el tacto, etcétera. Y es a través de estas potencialidades que debemos acercarnos para que el niño pueda disfrutar de ese juego y pueda aprender a través de él. Bien, excelente estas recomendaciones que tú nos das. Yo agregaría una más, que nunca la intención del escoger el juego sea que se esté quieto, que se esté quieto y que se esté aislado. Porque Exacto. muchas veces vemos eso en el contexto: comprar algo para que juegue y juegue allá solo y aislado. Que esa no sea una de las intenciones de los Sí, juegos para nuestros niños. lamentablemente, pues la tecnología ha propiciado mucho la individualidad y es la interacción del niño con el computador y pare de contar, pero
la cultura, el lenguaje, las formas en que nos relacionamos, cómo aprendemos a resolver los problemas de la cotidianidad, cómo podemos convivir y cómo respetar al otro. Todos estos valores que nos permiten ser sujetos sociales se construyen en el juego con otros, en la participación con otros. Y es un juego donde todos somos iguales. Aquí no hay competencia, aquí no entra el mejor, el más fuerte o el más hábil, sino que todos aprendemos del más hábil, aprendemos de aquel que tiene la capacidad, por ejemplo, para dibujar, aquel que tiene la capacidad para la música, aprendemos de todos, porque todos somos diversos, porque todos tenemos unas potencialidades diferentes y de eso se trata el juego, que rescatemos esas potencialidades todos para el servicio de cada uno. Y qué bonito mensaje este, Franci, porque nos hace reconocernos en un mundo diverso donde existen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Cada uno de nosotros los tenemos, cada uno tenemos nuestro estilo de aprender de la mejor manera y cada uno tenemos nuestros ritmos para aprender. Gracias por recordarnos esto aquí en este espacio, Franci. Yo quisiera, a partir de tu experiencia, sé que podemos hablar de diferentes áreas que tú trabajas y mencionar algunos juegos puntuales con sus respectivos aportes. Entonces, quisiera que en este momento nos cuentes de esos juegos que puedes decirnos y ampliarnos información. Bueno, inicialmente quiero comentarles que la idea del juego nace de una autora que sigo mucho, que se llama Constance Camus. Y Constance Camus plantea el juego colectivo para la construcción de la matemática. ¿Por qué la matemática? Porque es el área, en conversación con niños, es el área que más reporta dificultad, que a los niños no les gusta. ¿Por qué? Porque ha sido, digamos, un conocimiento que se les ha presentado desprendido totalmente de la experiencia y de la realidad. Es un conocimiento que se ha orientado mucho hacia el cuaderno y al libro, pero no realmente a la naturaleza de la construcción de la cantidad, el conocimiento del número, ¿sí? Entonces, he trabajado mucho en el área de matemática y esto me ha generado grandes satisfacciones porque los niños cuando comprenden la matemática, los niños son felices. Entonces, Constance Camus dice que, bueno, el juego colectivo y la didáctica, por ejemplo, del dado, los dados, pues son fundamentales. ¿Para qué? Para el cálculo mental, para que el niño mantenga o construya más bien la noción de cantidad, para que aprenda a sumar, a multiplicar, a restar, a dividir. Y esto me ha generado pues grandes satisfacciones en el proceso. Eso también se refleja en la producción que muy acertadamente viene haciendo Isidro desde hace ya 7 años, y es que tenemos un tema cualquiera, vamos a pensar en el tema que va el próximo domingo, el Día Internacional de la Mujer, y tenemos un lema que dice que el ONU Mujeres este año nos convoca a pensar en la inclusión económica de las mujeres y en invertir en las mujeres para impulsar el desarrollo. Eso es la teoría, pero eso hay que volverlo práctico, entonces hay que mirarlo en la práctica. ¿Qué hicimos en ese programa que va a ir al aire el domingo? Es decir, busquemos quién está haciendo ya eso. No hablemos en teoría de lo que se debería hacer, que es importante, por supuesto, hay que seguirlo diciendo, pero mostremos lo que se está haciendo. Entonces tenemos 5 historias de mujeres que ya están haciendo cosas en sus comunidades. Tenemos una mujer del Catatumbo, otra del Guaviare, otra de Bolívar, otra de Antioquia, otra del Quindío,
contando desde cada uno de sus quehaceres y de sus saberes lo que significa que una mujer esté incluida económica y socialmente haciendo cosas por su comunidad. Eso habla más que 1000 palabras, es decir, más que 1000 discursos académicos sobre lo que debe ser el presupuesto de inversión para las mujeres, la equidad de género, etcétera, etcétera. Pasar del discurso a lo concreto es mucho más ejemplarizante y creo yo que más motivante y entre otras cosas más divertido también. Y es el testimonio, ¿no? Es el testimonio que pueden dar esas mujeres desde su trayectoria, el que también nos hace ver otros caminos. Y bueno, Isidro, aquí tú entras clave. Y es porque en esa producción, bien lo ha dicho Judy, tú has ido acompañando todos esos temas, has ido creciendo en esos temas y yo quisiera preguntarte cuáles temas en esa trayectoria que tienes en familia crees que han sido los más llamativos para la audiencia y esos temas que como que siempre nos van dejando esa impronta como que llamó la atención o que quizás se quedó un poco en silencio y también por eso llama la atención. Cuéntanos. Bueno, yo creo que a la gente, primero nosotros tenemos mucha retroalimentación de las personas, ¿no? Porque tenemos nuestro correo, que es donde generalmente nos escriben si les gusta un tema, nos proponen temas. Entonces, lo primero es decirte que hay esa comunicación un poco directa con los oyentes y que los temas también salen un poco de escuchar a lo que pasa, digamos, alrededor. Si tenemos un familiar que está pasando algo, hay veces incluso que los temas nos buscan, así suene chistoso, de que a Judith le están hablando de ese tema a alguien, le preguntó algo y a mí también alguien, escuché esa conversación y como que los temas van llegando, ¿no? Entonces yo creo que es importante como escuchar lo que va pasando alrededor para saber cuáles son las necesidades reales de la familia. Entonces nos llegan también correos solicitándonos, oiga, deberían hacer un tema sobre esto. A mí me impacta mucho, digamos, aprovechando este espacio que tiene que ver con la escuela, me impactan mucho los temas de acoso escolar. A mí eso es un tema que genuinamente yo creo que el bullying, el acoso deja una huella bastante fuerte en las personas. Igual yo siento que yo mismo lo viví también cuando era adolescente, cuando era niño. Entonces ese tema me impacta mucho. Los temas feministas también, porque yo siento que a la par, yo entré en familia hace 7 años, básicamente fue mi primer trabajo en comunicación social y periodismo. Antes tenía otra carrera, otro oficio. Entonces también ha sido como ir aprendiendo, ¿no? Yo he venido aprendiendo en este programa cuál es mi papel en esta defensa de los derechos de las mujeres y los temas de salud mental. Los temas de salud mental, realmente nosotros incluso tenemos un seriado de salud mental donde hemos hablado de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia y como poder explicarle a la gente realmente cuáles son los trastornos, poderle explicar a la gente de una manera sencilla cómo entender lo que le pasa a quienes están a su alrededor. También me parece súper importante y siento que son programas que la gente agradece muchísimo. Creo que tiene que ver con el hacer, digamos, docente, porque pues yo trabajo con niños, soy maestra de artes y con esa, digamos, también con esa faceta terapéutica o de terapeuta, que es ponerse en los zapatos del otro. Sí, es tratar de comprender el mundo a través de lo que siente el otro y de lo que ve el otro. Entonces, esa es la labor que yo hago realmente, es como tratar de escuchar el programa y de comprender los temas desde otro lugar, ¿sí? Desde el público, desde quien está allí, de pronto con la dificultad, con la situación. Uno en el entorno educativo pues entra en contacto con muchas realidades, a veces con cosas muy crudas, muy difíciles y preguntarse siempre qué puede estar sintiendo ese niño, esa niña, ese papá, esa mamá que están teniendo ese problema específico. ¿Qué podría hacer yo desde una canción? ¿Cómo le puedo regalar un cobijo a su situación a través de mi trabajo? Y eso es lo que yo hago. Yo quiero decir ahí, perdón, profe, yo quiero decir algo ahí, es también, yo creo que es súper importante que durante la grabación, solo estamos Judith y yo, ¿sí? En la grabación como tal, pero luego Sofía entra en la edición y ella no está en esa parte de grabación que a veces a nosotros también nos puede un poco como, no sé, tener otras opiniones y Sofía es como ese primer oyente, es como la primera persona que escucha el programa y dice, ah, es esto, entonces también nos ayuda a decir, aquí hay que bajarle,
O incluso también nos llama la atención cuando preguntamos como si el programa durara 2 horas. Entonces, también es como ese primer oyente que de alguna forma nos ayuda en ese primer filtro. Sí, sí, ese filtro, sobre todo cuando hay personas muy expertas, yo sí tiendo a editar bastante. Ujú. Porque sí, siempre pienso en eso. ¿Quién va a escuchar el programa? Porque puede haber gente muy, digamos, muy preparada, Experta en el tema. ¿cierto? Muy experta en ese o en otros temas, Ujú. pero igual es un papá o es una mamá o es un hijo y es desde ese lugar que debemos escuchar el programa. Es muy importante que nosotros entendamos que fisiológicamente lo que tenemos de la vagina tiene un pH vaginal que es ácido. En todas las mujeres el pH vaginal es ácido. Entonces, nosotros, por eso uno no recomienda usar nada a nivel de la vagina. ¿Por qué? Porque la vagina va a tener unas bacterias buenas para que entiendan que se llaman lactobacilos, que ellos van promoviendo un pH vaginal ácido. ¿Para qué hacen eso? Que si, ¿para qué tiene ese pH vaginal tan ácido? Por si entra alguna bacteria, la mate, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros primero diferenciemos qué es la vulva y qué es la vagina, porque si vamos a hablar de higiene, la idea es que solo podemos hacerlo en la parte externa, que es la parte de la vulva. O sea, en la vagina realmente nada podemos tocarlo, no debemos usar ningún producto ni nada para poder hacer el lavado vaginal, porque ese pH ácido siempre se va a mantener y va a tener esas defensas para prevenir cualquier tipo de infección. Entonces, la idea es que cuando hablamos de los consejos, pues uno tiene que mirar muy importante en los hábitos que tenemos, en el momento de cuando se den deposición, porque en el momento de la limpieza, la deposición, algo muy fácil que uno tiene que explicarle a todas esas niñas, es decirle, bueno, cuando tú hagas deposición y te vas a limpiar, tienes que coger con tu papel o con un pañito y vas a limpiarte siempre que sea de la parte, digamos acá tenemos el ano, como les dije, siempre tiene que ser de aquí adelante hacia aquí atrás, porque es que a veces cogen y si nos limpiamos de atrás hacia adelante, traemos las bacterias y se nos van a quedar en parte de toda la parte de la vagina y ahí se hacen las infecciones que si pueden llegar a utilizar, o sea, nosotros parte no recomendamos estar uno utilizando los diferentes, que los jabones íntimos y todo, y más que a veces sabemos que toda la parte de las comunicaciones, en los medios, pueden hablar de que este jabón íntimo es especial para la vulva. No debemos ya ni siquiera poderlo como que se forma un hábito en todas las niñas y más digamos que veamos chiquitas porque ya hemos visto, no es que a mi niña yo la uso con tal jabón para que sea su limpieza, no, porque pues la idea es que no tenemos de hacer ese desequilibrio a nivel vaginal de quitar ese pH. Entonces uno dice, normalmente solo agüita que nosotros usemos nos va a mejorar totalmente. Esto no necesita más que tú te apliques que tal crema, tal protectores o algo nada. Entonces lo importante es que uno, la importancia de que le hablemos cómo después de la deposición tiene que limpiarse, que la idea siempre sea de lo que es de adelante hacia atrás. Segundo, que en el momento pues que cuando las pacientes, porque muchas de las niñas que digamos utilizan y están con sus panties todo el tiempo, uno recomienda que deberían al menos estarse cambiando su ropa interior unas 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque lo que hace el panty es calentar un poco la vulva y eso nos puede generar, digamos, si la tenemos que no 2 o 3 días a nuestra niña, eso puede hacer que caliente y más riesgo que tenga infecciones por hongos o algo. ¿Sí? Digamos, lo más importante es eso que a veces nos podemos enfocar un poco. Bien, doctor, usted nos ha dicho algo bien importante y es frente al uso de algunos productos que no lo Ajá. recomienda. El agua es bien, ¿cierto? Es su aseo normal, porque entonces caemos en ese consumo y muchas veces lo que alteramos es el pH que usted nos dice allí. Otro consejo que usted nos pueda dar a las familias, a los cuidadores que estamos ahí frente a esa higiene femenina. Mira, algo que yo digo que es algo importante, que de pronto uno
tenga un poquito de conciencia y que sea un poquito más abierto y perder un poco el tabú para cuando vamos a expresar y de hablar con nuestras niñas. Porque digamos, no sé, es más fácil, y yo sí te digo que es más fácil que de pronto la mamá está con su niña cuidándola todo el tiempo y es más fácil porque pues tiene mayor comunicación asertiva y le puede estar explicando un poco más. Pero de pronto uno de hombre, estoy con mi niña, ¿cómo va a ser ese tipo de comunicación o cómo yo le voy a llegar a explicar un poco para hacerlo? Entonces a veces un poco es de pronto hablarle abiertamente, como de decirle, mira, estos son tus genitales, cómo se tiene que ver la importancia de la lavada, cómo tienes que estar pendiente, no llegar a llegar a lo que tú dices del consumismo, de lo que vean que voy a utilizar esto para mirar y que me mejore, nada. Entonces lo importante es que uno siempre se le enseñe a la niña en el momento, pues, bueno, en tu baño, en tu aseo, cómo tienes que llegar a poderte lavar muy bien los pliegues, toda la parte acá entre la mitad de los labios mayores y los menores, que se pueda, digamos, que te caiga la agüita para que te limpie, ¿sí? No, la idea es que la parte perineal, o sea, lo que está entre lo que es el ano y lo que tenemos del introito vaginal, esta parte, cómo toca limpiarla, que normalmente que tengan con su jaboncito, digamos, cuando llegan a usar algún tipo de jabón, porque uno dice solo con agua tenemos la limpieza totalmente y no necesitas nada más, porque solamente a veces algunas pacientes que llegan a utilizar, no, es que yo necesito usar como una sensación de jabón para que me genere espuma, para que lo haga, que uno dice, no hay ninguno de los productos que te va a generar espuma ni nada en esto, y más porque los pHs que tengo que utilizar en esos productos tienen que ser un pH ácido, pero uno no recomienda solo con agüita, que solamente con el agua que cae, ella tenga una limpieza, lo va a tener. Pero lo importante es que manejen un poco en su parte perineal, porque obviamente está cerca al ano y ahí hay bacterias y tenemos que estar evitándola. Él es Juan David Luis Tana. El año pasado se graduó del primero y les contaré su historia. Nació con síndrome de Mosier, una afectación en la línea media de su cabeza y parte de su cuerpo. Hizo que tuviera labio leporino, no tuviera quiasma óptico, cuerpo calloso, ni la glándula pituitaria, ni la hipófisis, ni su paladar blando, ni su encía, y algunas raíces de sus dientes. Empezó a ir a terapia desde muy pequeño para aprender a caminar, a sentarse, a hablar. Tiene un hermanito que se llama Juan José. Le gusta bailar, lo ha ayudado a muchas personas, como este youtuber, como RCN, hemos salido también en televisión, está aprendiendo a leer. Esta fue su última cirugía de cerebro. Salió muy bien de ella, gracias a Dios, aunque con un leve huequito en su frente que fue incrementando con el tiempo. Son muchas las citas médicas a las que debemos acudir. Actualmente tiene 8 años. Queremos llevarlo a un tratamiento en Tailandia, un tratamiento de células madre, para que mejore su condición, sobre todo su visión y su parte sensorial. Sí. Aquí está en las terapias a las que él asiste regularmente. Es un niño muy feliz la mayoría del tiempo. Aquí estaba su Halloween, su grado de primero con su hermanito, su Navidad del año pasado y nuevamente con su hermanito. Contamos con su ayuda donando a los siguientes números de Neki y David Plata. Por favor, soñamos con llegar a Tailandia para su tratamiento. Son $40,000 que debemos reunir para que pueda llegar. También quiero ir a Tailandia para ir a un tratamiento, para mejorar mi visión, mejorar mi crecimiento. Espero que me puedas donar
Las mis perfectos. Enfermedad se llama xenopenemosher. Una enfermedad rara. Mi mamá un tratamiento de rangamir. El penoso amonio. Gracias. Esclero. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, Medicina Integrativa, basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.